Buenas tardes con todos. Agradezco por su participación a todos los que están aquí presentes. Em, Agradezco, bueno, tenemos ahorita 9 asistentes a esta webinar. Hoy vamos a conversar sobre algo que realmente muchas organizaciones están necesitando y más que nada, cómo vamos a reaccionar luego de que pase la cuarentena y las medidas de restricción que estamos llevando tanto en el Ecuador como en otros países. Mi nombre es Cristina Padilla y bueno, antes de comenzar a entrar en materia, sí les quería explicar, ustedes tienen una ronda de preguntas al final de toda la explicación. Entonces, sí les pido por favor que verifiquen en el panel del webinar, ustedes tienen una ventana en la que pueden realizar preguntas. Las pueden ir dirigiendo y yo les contestaré al final de toda la presentación. Si tienen alguna duda adicional de cómo utilizar el programa, también avísenme por favor, porque no todos están familiarizados con este programa. Entonces, bueno, yo les quería comentar en esta vez, nosotros utilizaremos una herramienta que es el Kaizen para poder afrontar la crisis que estamos viviendo en la actualidad, ¿sí? Comenzamos. Es súper importante, bueno, describir la situación actual que estamos viviendo en el país y en el mundo. Nosotros estamos viviendo momentos de incertidumbre, de bastante cambio, no sabemos, por ejemplo, ya tenemos la orden aquí en el Ecuador de que hasta el 5 de abril va a durar las medidas restrictivas y de movilidad, pero todavía tenemos un factor de incertidumbre en el horizonte porque no sabemos si hasta el domingo volverán a variar estas restricciones o si es que se alargan o se profundizan en ciertas áreas o en ciertas ciudades. Entonces, realmente estamos en un ambiente de constante cambio en el que tenemos que tomar decisiones. Es más, no solo es el hecho de las decisiones que se deben tomar en el hogar, sino también en las organizaciones. Este es un momento en el que se debe actuar y se debe pensar colectivamente y hay que replantearse también cómo estamos llevando nuestro hogar, nuestra vida cotidiana y tal vez también negocios, emprendimientos, industrias, organizaciones, etcétera. Es importante dentro de esto que nosotros verifiquemos que, bueno, en las organizaciones vamos a tener un cambio súper fuerte. Es más, en muchos lugares ya están comentando y hablando en muchas organizaciones que es inminente el despido del personal o de disminución de inversiones en las instituciones. Cada una de estas organizaciones, al menos en el país, van a tratar de buscar una manera de mitigar el impacto que van a tener, porque hemos tenido ya casi 3 semanas de cuarentena en el cual no ha habido ningún movimiento y estamos perdiendo dinero que nunca se había visto. Esta situación sanitaria está llevando a muchos países a replantearse también cómo van a llevar sus finanzas en los próximos meses. Bueno, pero la pregunta es, ¿qué decisiones se deben tomar? ¿Qué hacer con las organizaciones ante la actual crisis? ¿Qué hacer para mejorar y afrontar de mejor manera lo que se nos viene? Y sobre todo, cómo superar esta crisis que realmente, si ustedes ven, ya la teníamos un poco económicamente hablando, pero ahorita sí nos vamos a afrontar a un panorama no antes visto por esta crisis sanitaria. El día de hoy, bueno, yo les quiero comentar, las organizaciones y muchas empresas ya tienen sus ideas, como por ejemplo en este caso disminución de la nómina personal, a pesar de que el gobierno ecuatoriano está tratando y promoviendo que muchas empresas no lo hagan y hay un poco de incentivos, va a haber un poco de movimiento económico por parte del gobierno para apoyar a las empresas y para que las empresas no tengan que disminuir su personal. Sin embargo, esto va a estar dentro de discusión en las posibles soluciones
para afrontar la crisis, disminución también del presupuesto para formación, por ejemplo, que son el primer presupuesto que generalmente se piensa y se corta cuando hay crisis económica, disminución de presupuesto para inversiones, cualquier inversión que no sea necesaria y que no sea importante será incluida en, en estas medidas que tomen las organizaciones, o también se verá la manera de prorrogar pagos a proveedores o a cualquier tipo de crédito que se haya tomado, porque obviamente las empresas no tienen un flujo de caja para responder ante estas obligaciones. ¿Qué posibles soluciones también se pueden hacer de diferente perspectiva? Y por ahí vamos a entrar un poco en materia de lo que yo les voy a explicar y cómo podemos utilizar un poco de herramientas para mejorar nuestra eh, situación. Bueno, hay el tema de la innovación, que como ven ustedes, muchas empresas en la actualidad lo están utilizando, como por ejemplo hacer los webinars que están ustedes participando, sino a movernos mediante Internet. Tenemos la automatización, que es un tema que sí requiere inversión, pero puede disminuir bastante los costos. Tenemos la eliminación de costos innecesarios y tenemos la mejora de procesos. Bueno, dentro de estos temas de posibles soluciones en otra perspectiva, yo me voy a meter específicamente en la eliminación de costos innecesarios. ¿Qué son los costos innecesarios? ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, los costos innecesarios de la eliminación de estos costos son específicamente a los procesos operativos que tengamos. Procesos operativos no necesariamente hablan sobre los procesos productivos o de industria. Los procesos operativos también pueden estar, pueden ser de servicios, porque los procesos operativos también existen en servicios. Y estos costos en los procesos vamos a reducir. ¿Cómo vamos a reducir? Y cómo vamos a enfocar ahorita estos costos. Vamos a utilizar, bueno, hay un sinfín de técnicas y herramientas para esto, pero vamos a utilizar en este caso el Kaizen, la metodología Kaizen. Yo les voy a conversar cómo aplicar esta metodología para que a través de la metodología ustedes puedan reducir costos en procesos operativos. ¿Y a qué me refiero con costos? Bueno, en este caso voy a comenzar ya a entrar realmente en materia. Vamos a revisar ahorita de qué se trata el Kaizen y de dónde viene para entender un poco cómo poder implementar esto en mi organización, ¿no? Esto inclusive en la vida diaria. Bueno, el origen de la metodología viene, la palabra se divide como ustedes le ven en Kai y en Zen. Es una palabra japonesa que significa cambio bueno. El cambio bueno, ya hablando de a lo que nos vamos a aprender el día de hoy, es la mejora continua, ¿sí? Pero ¿qué es la mejora continua y a qué se refiere esta metodología con la mejora continua? Bueno, desde los años de 1950, estamos hablando de la época de la guerra, existieron situaciones, una crisis después de la Segunda Guerra Mundial. El Japón, un país que sufrió bastante en la Segunda Guerra Mundial, tuvo que replantearse muchas de sus organizaciones cómo salir de esta crisis. En este caso, en 1950 es la Toyota la que comienza con su sistema de manufactura Toyota, en donde ellos replantean, son dos ingenieros que replantean varias técnicas, metodologías o herramientas para la disminución de los costos, ¿sí? ¿Pero qué costos? Bueno, ya los vamos a ir revisando poco a poco para que vayamos entendiendo de lo que se trata. Este sistema de manufactura de la Toyota se convierte después, a partir del año 1975, en el Lean Manufacturing, conocido ya mundialmente y utilizado ya en todo el mundo,
es una, es una metodología o un sistema de manufactura que ya lleva algunos años, en este caso son más de 45 años que tenemos, pero no todas las empresas lo conocen o saben implementarlo. Luego tenemos en este origen y en este desarrollo de esta metodología el Lean Company y el Lean Six Sigma, que ya son la unión de varias metodologías de un sistema de manufactura y de un sistema de calidad para mejorar los procesos, no solo de la disminución de costos y procesos operativos, sino también mejorar la calidad de productos y servicios. Dentro de esto nosotros nos vamos a ir directamente a la explicación del Lean Manufacturing. El sistema de manufactura de la Toyota, si bien es cierto, es la base fundamental del Kaizen y es donde se creó la metodología Kaizen, pero es el Lean Manufacturing a través ya de la experiencia de varias compañías como estas, Toshiba, tenemos General Electric, que después son creadores del Six Sigma, los que realmente ya utilizan la metodología de Kaizen como una herramienta para ser implementado en varios niveles de las organizaciones, varios tipos de industria y también para diferentes tipos de organizaciones, sea de servicios o productivas. Ok, antes de eso, bueno, les voy a explicar la parte fundamental del Lean para que ustedes entiendan hacia qué lado nos vamos a ir con lo que es la metodología de Kaizen. El Lean Manufacturing o manufactura esbelta se basa principalmente en la eliminación de desperdicios. ¿Qué son estos desperdicios? Estos desperdicios son las famosas mudas, que es una palabra japonesa, y que comprenden varios costos que generalmente las organizaciones no son muy fáciles de ver. Son costos en los que muchas de las personas, de las organizaciones están acostumbrados a tenerlos en su día a día, pero no saben que eso puede ser un desperdicio a la larga, ¿sí? Estos costos son los que generalmente causan en las organizaciones que no podamos ser competitivos. Y ahí recalco un poco y retomo la parte de la introducción referente a la crisis que tenemos en la actualidad, que esta metodología se aplica muy bien a reducir costos y a mejorar la competitividad. No se olviden, como les comenté, el origen es la Segunda Guerra Mundial. El mundo está viviendo una crisis. Nosotros en la actualidad estamos viviendo una crisis. Podemos utilizar esta metodología o este sistema de manufactura o sistema de calidad para mejorar nuestros procesos y disminuir costos. Bueno, ahora voy a entrar un poco en la explicación específicamente de los desperdicios que nosotros podemos encontrar. Dentro de estos desperdicios nosotros tenemos la sobreproducción. Pero ¿a qué referimos y qué nosotros llamamos sobreproducción? Voy a dar ejemplos concisos no solo de organizaciones productivas, sino también de servicios. Sobreproducción en organizaciones productivas es que, por ejemplo, mi cliente solo me pide, digamos, 20 coches para transportar cajas y yo produzco 35 por si acaso. 15 adicionales no los estoy vendiendo, no estoy recibiendo dinero por eso, pero es una sobreproducción que la tenemos, ¿no es cierto? En lo que es organizaciones de servicios, en cambio, nosotros tenemos la sobreproducción como, por ejemplo, que yo en una aseguradora diga, resulta que yo tengo que hacer 20 pólizas, pero hagamos por si acaso las siguientes del mes que viene, a pesar de que yo no tengo cerrado los contratos. Eso sería sobreproducción, en cambio, en organizaciones de servicios. Exceso de transporte, ¿a qué llamamos nosotros en esta parte exceso de transportes? A que logísticamente yo tenga que irme 3, 4 veces innecesariamente para recoger un material
pudiéndolo hacer en una sola carga. Esto también se refiere a los muris y a las muras que se llaman en el sistema Toyota o en el e-manufacturing, que tienen que ver con desaprovechar los viajes que nosotros tenemos y mal utilizar un camión y decir, ok, yo llevo un camión con solo una caja y eso es todo. Eso es exceso de transportes. En el caso de servicios, podríamos identificar excesos de transporte, por ejemplo, el mensajero que tiene muchos bancos, que tiene muchas organizaciones como también la de seguros, en las que, por ejemplo, el mensajero se va por una carta al banco y resulta que tenía 4 cartas más que dejar en el banco y regresa otra vez por el siguiente número de cartas. Eso es exceso de transporte. De ahí tenemos el sobreinventario. El sobreinventario es la consecuencia de la sobreproducción. Volvamos al ejemplo atrás. Yo tenía que producir 20 coches y a la final resulta que solo produje 35. 15 de estos coches se van a quedar en mi bodega. Pero ¿qué significa realmente el sobreinventario en una organización? Que yo esté utilizando un espacio, el espacio del inventario de bodega cuesta y que yo estoy utilizando para almacenar productos que yo no voy a vender, que yo no voy a tener un retorno de inversión por esos productos. De ahí tenemos el cuarto, son las esperas. Las esperas significan, en este caso, en servicios es muy común y lo podemos ver en organizaciones del Estado, que me llamen por una documentación a las 10 de la mañana y resulta que yo recién a las 15 horas he salido. Ejemplo particular que me pasó, una espera y es una pérdida de dinero y de tiempo, es que me den una cita para la licencia a las 12 del día, pero yo tenga recién mi atención sea a las 3 de la tarde. Es una espera muy común que podemos asociarle a la parte de las organizaciones públicas. De ahí tenemos el quinto, pero me voy a regresar un poco. Cuarto, tengo un rato, por favor. Creo que tengo un error en un número, pero bueno, el quinto son los defectos. ¿Qué significa? Defectos, exactamente defectos. Los defectos son cualquier producto que yo haya consumido todo el tiempo para producir y resulta que estos defectos, discúlpenme si no puedo ver, tengo un problema con la pantalla que no le estoy viendo muy bien, le voy a cerrar un poco la de las preguntas porque no estoy viendo la presentación, perfecto. Discúlpenme. El quinto, me voy a retroceder, son los reprocesos. ¿Qué significa reprocesos? Reproceso significa el que yo haya producido. Hablemos de camisetas. Mi industria produce camisetas y el cuello de las camisetas de algodón salió descuadrado. Para esto, al final de toda la producción, al rato de empacar me doy cuenta que hay un descuadre en el borde de la camiseta del cuello. Tengo que regresar a destruirla o desarmar la camiseta, volver a coser y verificar que otra vez esté bien puesto. Ese es un reproceso. ¿Qué es lo que nos significa un reproceso? Pérdida de dinero porque tenemos que volver a utilizar materiales, en este caso hilo, tenemos que volver a utilizar máquinas, en este caso la energía y el personal. El personal tiene que hacer el doble de trabajo por una actividad mal hecha. Después tenemos el sexto, son los defectos. En este caso, en los defectos tenemos todo problema de calidad, que al final puede ser encontrado, que es muy grave, por el cliente final o en el proceso algún defecto que puede ser encontrado por el personal. Ahora me voy a otra vez a remitir a los ejemplos en reprocesos y defectos para lo que son organizaciones de servicio. Aquí en cambio el reproceso es hacer una documentación que a la final está mal y me toque volver a repetirse, una guía de remisión, una factura, etcétera. En defectos es igual lo mismo que yo dé un servicio y esté mal.
yo llamo al asegurador y digo, necesito el soporte, y el asegurador, en vez de mandar una wincha, me manda el abogado de control porque pensó, o no oyó bien, que era pensó que era un choque, entonces tenía que ir a verificar, no a llevarme una wincha. Entonces podría ser un ejemplo en servicio. De ahí tenemos el exceso de movimientos, y ahí sí les quiero aclarar una parte. Exceso de transporte se refiere a logístico, como les expliqué. El exceso de movimientos ya es específicamente en un puesto de trabajo. El exceso de movimientos lo podemos encontrar, por ejemplo, en empresas productivas, de manufactura, por ejemplo, que tengamos una estante a 4 metros con el material que necesitamos y el operador tenga que ir y regresar unas 20 veces al día para coger el material, en vez de que la estantería esté en alguno de los lugares cerca, a menos de 1 metro de la estación de trabajo. En el caso de servicios, el exceso de movimientos es, en cambio, por ejemplo, que yo tenga dispuesto mi edificio del banco, las oficinas, de tal manera que cuando haya que pasar alguna firma de documentos, tenga que subir, bajar de pisos, en vez de utilizar, en este caso, yo qué sé, puede ser un sistema de trámite en línea, o si no, puede ser tal vez algún sistema como el que utiliza Fideca para pasar las medicinas, no sé si lo han visto. Eso también podría ser una solución, pero esto se refiere al exceso de movimientos. De ahí tenemos el mal manejo de la información. ¿Por qué me remití no al sistema de manufactura Toyota y ahorita me fui al Lean? Porque el Lean fue mejorando a través del tiempo. La manufactura esbelta fue cambiando un poco de sus definiciones, y en el sistema de Toyota nosotros teníamos 7 desperdicios. En el Lean Manufacturing se fue desarrollando un poco estas herramientas japonesas y se incluyeron de 8 a 9 desperdicios. El octavo, que no todas las organizaciones lo conocen o los que manejan Lean, es el mal manejo de la información. Este sí es netamente de servicios. Puede estar también relacionado a los procesos operativos de manufactura. Sin embargo, lo tenemos presente. ¿Y qué significa el mal manejo de la información? Que yo, por ejemplo, en producción me llegue una orden de producción equivocada y produzca en el día 1500 camisetas y realmente tenía que ser 1500 pantalones. Un ejemplo, un poco excesivo, pero es un ejemplo. De ahí tenemos el mal manejo de información en servicios, que por ejemplo yo haya utilizado mal la información de un cliente y la factura la haya emitido con un RUC que no corresponde a un número de cédula y el cliente tenga una queja por realizar mala factura. De ahí tenemos el noveno, que es el mal manejo de las competencias. Este también es nuevo y es bastante interesante y es importante conocerlo, que es, en este caso, por ejemplo, en organizaciones que yo tenga por ejemplo, en un taller de mantenimiento, una persona que sea un economista y que esta persona, este economista, esté desarrollando funciones de mantenimiento. Estamos desperdiciando una persona que podría ayudarnos en finanzas y podría trabajar mejor en finanzas en una acción o en un trabajo que le puede frustrar, puede cometer errores porque no es su base, no tiene conocimientos de esto, y si tal vez él por la vida se formó, tal vez no tenga las suficientes competencias para este trabajo. El mal manejo de las competencias es un problema que vamos a desarrollar con esta crisis y se va a ver mucho más fuerte porque va a haber muchas personas que por la necesidad de trabajo no les va a importar trabajar en lo que sea, pero hay que tener cuidado porque el mal manejo de las competencias nos puede causar muchísimos problemas en las organizaciones, nos puede crear insatisfacciones, malos ambientes de trabajo, y podemos, por tratar de ayudar a estas personas o por tratar de mejorar, causar más daño que beneficio. Entonces sí es súper importante. ¿Por qué les hablo de
las mudas o los desperdicios de Lean y por qué tomamos esta base para el Kaizen, es porque a través de ellas nosotros tenemos 9 puntos en los que nosotros tenemos que enfocarnos en nuestras organizaciones y verificar en nuestros procesos operativos, sea de servicios o de manufactura, y verificar dónde tenemos estos desperdicios. Yo les di algunas ideas, pero es muy común que a nuestro ojo, al día a día, en una organización, nosotros no veamos estos desperdicios. Yo lo que les invito después de este webinar a que ustedes en sus procesos verifiquen si ustedes uno de estos ya lo tiene y si ya lo tiene, ¿qué podemos hacer para disminuirlo o eliminarlo? ¿Sí? Entonces vamos a comenzar. Yo voy a tratar de, en este webinar, de enlazar y siempre utilizar ejemplos de la vida diaria y les voy a dar al final un poco de casos de éxito de la experiencia propia. Yo soy consultora en la que realmente el Kaizen ha logrado ahorrar bastantísimo dinero basado en estos desperdicios. ¿Sí? Bueno, comencemos ahora sí a entrar profundamente en materia y vamos a ver que el Kaizen, algo fundamental del Kaizen es que debe ser rápido de implementar. Los proyectos Kaizen no deben durar más de 3 semanas. Si el proyecto que ustedes lo tienen en idea dura más de 3 semanas, no es un proyecto Kaizen. Debe ser fácil de implementar. ¿Qué significa fácil de implementar? Que yo no tenga que traerme una máquina del Japón de más de 3 millones de dólares para que funcione, sino que tiene que ser cambios súper rápidos. Dentro de esto fácil de implementar, nos podemos unir y nos podemos ayudar de la herramienta de las 5 S. Las 5 S es la herramienta fundamental del sistema global de manufactura de la Toyota, luego del Lean Manufacturing, que nos permite estabilizar a los procesos. De ahí tenemos que un proyecto Kaizen tiene que ser de bajo costo. Si yo quiero implementar un proyecto Kaizen, todo proyecto Kaizen debe costar muy poco. Esto quiere decir que si mi proyecto Kaizen requiere más de $10,000 de inversión, ya no es proyecto Kaizen. En esto ya les voy a comentar un poco para que vean que tenemos que ir analizando un poco y meter bastante el tema de los costos del antes y el después para verificar si realmente es un proyecto Kaizen o no. De ahí tenemos que tiene que ser de alto impacto. Es decir, si yo implemento este proyecto, tiene que ser rápido de implementar, tiene que ser muy barato y aparte el ahorro tiene que ser alto. Entonces, en esta parte sí les voy a pedir y vamos a hacer la dinámica y voy a hacer ahorita como la práctica de cómo se implementaría un proyecto, pero sí es importante que nosotros en todo el proceso o en toda la metodología, paso a paso, siempre tengamos los datos de cuánto me está costando y cuánto estoy ahorrando. Ya les voy a ir explicando de poco en poco. Listo. Vamos a revisar cómo implementar la metodología. La metodología, en la teoría, ustedes van a encontrar, y si gustan, yo les puedo después pasar a los que gusten, me pueden poner en las preguntas y personalmente les incluyo en la literatura, la cual se consulta, la cual es válida para trabajar con metodología Kaizen. Yo en esta vez he traído, por experiencia y por implementar muchos de estos proyectos Kaizen, una metodología que comprende 6 pasos. Entonces vamos a ir trabajando durante estos 6 pasos. El primero es la selección del problema o del tema. El segundo es verificar el equipo de trabajo con el que voy a implementar el proyecto Kaizen. Luego tengo la obtención y análisis de datos, el Genbutsu Gemba, que les voy a comentar de lo que se trata. El quinto, el plan de contramedidas y después de esto la estandarización. Porque este ciclo es algo continuo, ¿no? Aquí entra la parte de la mejora continua. ¿Por qué se repite? Nosotros sabemos que si nosotros hemos hecho una mejora y si esa mejora tiene alguna variación, digamos en este caso, yo he hecho y lo he implementado ya en una industria varios Kaizen.
pero después de esta crisis que hemos estado viviendo las últimas 3 semanas, esta mejora ya no funciona. Yo puedo volver el ciclo y volver a tomar como problemática esa mejora y volver a eh, em, observar, analizar y verificar si funciona o no este Kaizen, ¿sí? Entonces, esto siempre es continuo. Por eso el Kaizen, en el español, le dicen metodología de mejora continua. Mucha literatura la relaciona la metodología Kaizen con el PHBA, el ciclo de Deming, no sé si lo conocen, porque básicamente tiene el mismo principio. Es más, mucha literatura divide muchos de los pasos en el PHBA, que es el planear, hacer, verificar y actuar. ¿Sí? Vamos a continuar y vamos a comenzar con el primer paso. ¿Qué significa esto de selección de tema-problema? Bueno, en una organización nosotros podemos tener problemas en calidad, podemos tener en seguridad, por ejemplo, en calidad de requerimientos de clientes, en seguridad de reducción de accidentes, de medio ambiente, de productividad. Generalmente, las empresas buscan aumentar su productividad y utilizar el Kaizen para esto, pero el Kaizen no solo debe ser utilizado para la productividad. Hay muchos proyectos que pueden ir enfocados al medio ambiente, a seguridad, o muchos proyectos que pueden atacar los 4 temas que les he traído. Ahora, en servicios nosotros podemos atacar a la calidad, a la productividad, incluso al medio ambiente, ¿sí? Entonces es una metodología que abarca un poco de los problemas, ¿sí? Pero ¿cómo seleccionamos un tema o el problema? ¿Sí? Para esto yo tengo aquí una propuesta de 3 herramientas que pueden ser utilizadas. Tenemos el mind mapping, que es el mapeo de ideas. Tenemos el brainstorming, que es en cambio la lluvia de ideas, y tenemos la regresión progresiva. El mind mapping significa en el centro poner el tema principal que vamos a tratar o el problema. En este caso, digamos, mi problema es, hablemos de un tema de la atención en la entrega de licencias, de la cita de licencia. ¿Cuál es el problema? Demora en la atención en la cita de licencias. Lo vamos a poner en el mind mapping en el centro y vamos a poner las posibles causas de por qué nos está generando estos retrasos. En el ejemplo yo les voy a comentar, justo renové la licencia a inicios de enero. ¿Qué pasó con esto? Que en este mes estaban rezagados de diciembre, entonces las citas que daban fueron movilizadas nuevamente una semana y en el día a día de la agencia, de la ANT, tenían no solo las personas que tenían sus citas, sino las de diciembre que no pudieron atender y las del cambio de citas. Entonces hubo una demora. Todo eso yo incluiría en los árboles o las ramas que tiene el mapa de ideas. En el brainstorming es mucho más sencillo. ¿Qué es lo que generalmente se puede hacer en una organización? Y yo les recomiendo es, utilicen post-its de varios colores, hacerlo en equipos entre 3, 2 personas o individual, que coloquen en los post-its en 5 minutos la mayor cantidad de problemas que tengan en la organización. Por ejemplo, este tipo de brainstorming que yo les estoy comentando sirve cuando las empresas creen que todo está muy bien y que no tienen ningún problema. Cuando uno les da un tiempo determinado y les pide al personal haga una lluvia de ideas con un tiempo definido, es súper interesante porque inconscientemente ellos ya van a, no están reaccionando a si mi jefe ya me va a hablar, si yo digo en voz alta me van a decir algo, sino ellos están hasta con su inconsciente trabajando y escribiendo la lluvia de ideas que realmente vale la pena verificar. ¿Qué es lo que se hace después de implementar este brainstorming? Se verifica cuáles pueden ser Kaizen o no, porque muchos de los problemas son a veces un poco no tan
que no los podemos relacionar con un Kaizen. Digámoslo así, requieren de las inversiones muy, muy pesadas para poder lograr tener un cambio. A esos, yo lo que les recomiendo, si hacen en sus organizaciones este brainstorming que les invito para poder implementar el Kaizen, es importante que después de la sesión del brainstorming se lea cada uno de los problemas y se vaya poniendo en un lado, en el lado derecho de una pizarra puede ser, o de una pared o de una ventana, se vaya poniendo los factibles y no factibles. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos tampoco a las personas que están participando despreciar sus ideas o problemas, sino queremos separar y darles hincapié a los que son más fáciles y los de alto impacto. Entonces, esto les puede ayudar como metodología. De ahí otra de las herramientas que uno o técnicas que se puede utilizar para desarrollar y ver un problema o una idea es la regresión progresiva. La regresión progresiva es básicamente formularnos preguntas e ir mucho más profundamente en el tema. Dentro de la regresión progresiva nosotros tenemos los 5 porqués. Entonces, mi problema es la licencia. Yo me demoré 3 horas en la licencia y quiero mejorar el sistema de atención. Entonces, ¿cuál es mi problema? La atención en la licencia, ¿no? Que es muy demoroso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se demoró? Porque se acumularon los de diciembre y los de enero. ¿Pero por qué se acumularon? Porque el SRI cambió los impuestos y todo lo relacionado a la licencia por el aumento salarial. ¿Y por qué hubo aumento salarial? Porque normalmente vamos a ir con esta regresión progresiva ahondando en el problema y verificando si realmente el problema que yo tengo en mente realmente vale la pena hacer o no. En el caso de la ANT, realmente, si ustedes le ven y si sigo haciendo el análisis del problema con los 5 porqués, 3 porqués o la regresión progresiva, me voy a dar cuenta que tal vez la solución o el problema que yo estoy planteando no me compete a mí, sino le compete tal vez al SRI. Entonces, tal vez hay que trabajar con el SRI y no a mí. Entonces, un poco esta regresión progresiva nos ayuda a analizar de otra manera el problema que queremos trabajar en una metodología Kaizen. Vamos a ver el segundo paso, que es el equipo de trabajo. El Kaizen y la parte fundamental también del Kaizen es que nosotros aprendamos a trabajar en un equipo multidisciplinar. Cuando hay un Kaizen de una sola persona, que la una persona se dio la idea, la una persona analizó y a la final la persona cerró, no estaríamos siendo objetivos. Nosotros necesitamos equipos multidisciplinarios en los cuales tengamos puntos de vista diferentes. Es súper importante que nosotros, por ejemplo, en una empresa manufacturera, nosotros pidamos de varias áreas que participen en estos equipos multidisciplinarios. En el caso de servicio igual, que sean tal vez de recurso humano, las personas involucradas en este tema particular o en este problema. De ahí, el equipo de trabajo debe tener un líder. El líder no significa que se va a pasar ahí haciendo todo, sino es la persona encargada de coordinar y de colocar en varias partes del Kaizen la responsabilidad. Esta parte del equipo de trabajo es fundamental para que en la definición nosotros tengamos una reunión. Es recomendable y muy, muy útil que cuando se haga la primera reunión del proyecto Kaizen, se invite a las personas que nosotros consideramos que están incluidas en el problema. Es mi idea, por ejemplo, es mi idea realizar la mejora de la atención de la entrega de licencias. Ok, perfecto, esa es mi idea, pero yo sé que tengo que incluir al SRI, tengo que incluirle al gobierno, tengo que incluirle al Ministerio de Trabajo, tengo que incluirle al de las plataformas. Entonces yo tengo que hacer una primera reunión. Es muy importante esta primera reunión y que sea esta primera reunión documentada. Para documentar esta primera reunión se pueden utilizar minutos de reunión, se pueden utilizar bitácoras según sea la organización y la documentación que cada organización tiene. Es importante que desde el primer momento de la reunión se documente
todos los pasos que estamos desarrollando, ¿sí? El tercer paso es la obtención y análisis de datos. ¿Qué significa esto? Ok, yo ya me reuní con mi equipo de trabajo, yo sé que es el SRI, el Ministerio del Trabajo, el ANT y adicional el gobierno. Pero ¿qué tengo que tener de obtención? ¿Qué datos debo obtener? Bueno, aquí es importante que nosotros describamos la situación actual. En una industria, ¿cuál sería la situación actual? La fotografía de cómo está el proceso. Les voy a contar como caso particular. Realicé un taller de Kaizen en el área de mantenimiento, en un taller de mantenimiento, el área de mantenimiento específicamente. Hicimos los primeros pasos, vimos cuál era el problema. Uno de los mayores problemas que tenía el área de mantenimiento es su desorden. ¿Ok? ¿Cómo fue la obtención de datos y análisis de datos? Primero, lo que hicimos es tomar una fotografía. Es muy importante que nos ayudemos de todas las herramientas digitales que existen en la actualidad. Fotos, videos, el dron, levantar la información de procesos con un software simulador serían lo más actual y lo más tecnológico, pero si podemos describir el problema y adicional tener la información. En el caso, por ejemplo, de este taller de mantenimiento, se tomó una foto de la situación actual, total desastre. ¿Qué es lo que hicimos? Después también tomar la información de cuánto se demoraban las personas en caminar en el taller y cuánto se demoraban en buscar los repuestos para un mantenimiento correctivo en esta empresa. Entonces, realmente es importante saber qué nos está pasando en la actualidad. Adicional, en esta parte es súper importante que nosotros desarrollemos una tabla en Excel, puede ser, en la que describamos, si por ejemplo, en el análisis actual yo sé que me demoro 3 horas trabajando por buscar el material, en este caso en el taller, que anotemos cuánto eso me cuesta. La situación actual a mí me cuesta eso. Un ejemplo, ahorita en la actualidad con el sueldo, el básico a una persona, a un técnico bachiller, podríamos estar hablando entre unos 500 a 600 dólares de costo de mano de obra mensual. Eso tenemos que prorratear por el minuto o la hora y verificar cuánto me está costando que esa persona esté perdiendo el tiempo buscando sus herramientas. Eso nos sirve de datos de entrada y de análisis. Otra manera de analizar también los datos es utilizar otro tipo de técnicas como el diagrama de Ishikawa. El diagrama de Ishikawa analiza 5 factores: material, método, mano de obra, maquinaria y medio ambiente, según el problema que estamos planteando. Otra técnica no muy conocida, pero que también nos ayuda a verificar la obtención de datos, es utilizar una caja morfológica. Una caja morfológica tiene diferentes parámetros y me da la opción de verificar qué decisiones puedo tomar con respecto a cada uno de los datos, ¿sí? Esta información la tienen disponible en el webinar para que después la vayan revisando y vayan verificando lo que les estoy comentando. Por favor, si tienen preguntas, les vuelvo a repetir, pueden escribirlas para al final contestar. Luego de que yo tengo la situación actual y tengo definido, vamos a hacer el Genbutsu Gemba. ¿Qué significa Genbutsu? Es una palabra japonesa que significa producto que se está analizando, y el Gemba, ir al área de valor, ir a donde ocurre el problema. Entonces el Genbutsu Gemba realmente me da la verificación en piso de lo que está pasando. En este caso, es también pilotear. Ok, nosotros nos reunimos con las personas, con mi equipo multidisciplinario. El siguiente paso, nosotros verificamos la situación actual y de esa situación actual nosotros definimos, ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar las 5 S en el taller de mantenimiento. Vamos a hacer un taller de 5 S, aparte adicional vamos a comprar gavetas, vamos a implementar gerencia visual, vamos a incluir un trabajo de gestión de residuos porque hay demasiada chatarra que debe ser gestionada según la ciudad, etcétera, ¿no?
Entonces, nosotros tenemos ya un listado de actividades en el paso anterior. En el Genbutsu Gemba vamos a ya trabajar, irnos al lugar de valor. En este caso, ahora en este ejemplo es el taller. En el taller vamos a ir y a trabajar adentro y hacer la implementación del taller de 5S, es hacer la gerencia visual, ordenar el taller. Es importante que todo Kaizen sea realizado, como le dice este paso 4, Genbutsu Genba en el lugar de valor. Es siempre verificar que las actividades que nosotros propusimos y de mejora para poder implementar el Kaizen sean analizadas y sean observadas dónde está pasando el problema. Vamos a la de servicio. Mi ejemplo, y lo vuelvo a retomar del taller de la ANT y de las licencias, de la atención de las licencias. Nosotros tendríamos que ir a verificar, a ver, ¿cuánto me tomar tiempo? A ver, me estoy demorando, ok, ¿cuál es mi opción? Mi opción es cambiar el sistema de los tickets de los turnos o pedir a las personas que vengan 15 minutos antes y verificar si realmente eso me soluciona el problema. Ok, yo me demoraba 3 horas en obtener una licencia, ahora con estas actividades que hemos definido me demoraré 1 hora, tal vez. He reducido 2 horas de las 3 que estaban demorándose y eso verificar en el lugar donde está pasando. En este caso, por ejemplo, si el gobierno desearía realmente mejorar el proceso de atención para la entrega de licencias, tendrían que ir el director de la ANT, el del SRI y el gobierno y el Ministerio de Trabajo, digamos en este caso, y verificar en la atención justamente cuánto se está demorando y cuánto está pasando. Eso sería lo más acertado y es lo que pide la metodología de Kaizen. Vamos a revisar el quinto paso. Luego de haber implementado, de haber piloteado nuestras actividades e ideas, nosotros tenemos que verificar si realmente funcionaron o no. Nosotros tenemos que verificar también si se cumplieron las fechas y que los responsables hayan implementado todo lo que fue descrito en los anteriores pasos. Yo les comento, y por experiencia también propia, es muy difícil que esta parte del seguimiento, al menos al líder del Kaizen, porque eh, muchas veces las personas sienten que los proyectos Kaizen les están exigiendo más trabajo del que ya realizan. Entonces, es muy difícil a veces cumplir con los plazos establecidos para implementar las mejoras o las actividades que nos ayudan a estas mejoras. En este caso, yo les recomiendo que cuando implementen un Kaizen traten de utilizar herramientas como un diagrama de Gantt, un Kanban board que permite visualizar muy fácilmente la implementación y el cumplimiento de las actividades por cada responsable, ¿sí? Ya para concluir el último paso, tenemos, me faltaba el seguimiento y evaluación. Es importante, mediante estas herramientas que tengamos para describir el proyecto Kaizen, que nosotros verifiquemos nuevamente si está funcionando. Yo les comento por qué. Hice un proyecto Kaizen en una de las empresas en las que doy consultoría, el primer proyecto Kaizen de la empresa. ¿Qué pasó con este proyecto? Que se implementó, tuvo un ahorro de $8,000 anuales, un proyecto sumamente sencillo, fácil de implementar y de alto impacto. Pero el problema es que después de la implementación y que se hicieron las actividades, se piloteó y todo estaba funcionando, ya cerramos. En la parte de seguimiento y evaluación de resultados, el equipo de trabajo estaba haciendo todas sus actividades, las que tenía que hacer para seguir manteniendo el Kaizen, el proyecto Kaizen, pero la gente a su alrededor no. Entonces el proyecto comenzó a perderse, ya no estaba funcionando. Entonces realmente es muy importante que los proyectos Kaizen que se hayan implementado sean revisados durante el tiempo. Si nosotros nos demoramos 3 semanas en implementar un proyecto, es importante que sigamos verificando a fin de mes que estos proyectos se mantengan durante el tiempo. Por eso es importante también en las organizaciones que no hagamos millón de proyectos Kaizen. Sería bueno,
pero tenemos que irlos dividiendo mes a mes porque si no es imposible controlar tanto proyecto y que realmente estén funcionando y estén bien implementados, ¿no? De ahí el último paso, bueno, también esto ya les comenté, es importante también, y eso también les voy a comentar, que las personas que realizan Kaizen puedan también recolectar los datos del después. Es importantísimo que nosotros verifiquemos, como les comentaba, el valor del ahorro. Es importante que en este ahorro nosotros relacionemos los costos que nos está causando el antes y el después y verifiquemos si ese ahorro es real. También es importante que nosotros pedamos a los participantes siempre eh, actuar de manera que si en este paso, en el seguimiento, no tenemos la coordinación, no está funcionando el proyecto, tengamos que volver al primer paso, ¿sí? Es muy importante volver a retomar y verificar, porque tal vez el problema que nosotros definimos o la idea que nosotros tuvimos, tal vez faltó análisis o personas en el equipo multidisciplinario que nos den otra visión, porque tal vez nos está faltando algún problema o alguna restricción. Bueno, en esta parte del seguimiento y dentro de los pasos del Kaizen tenemos también la estandarización. Es importante también que nosotros después de que veamos que una metodología Kaizen o un proyecto Kaizen ya está funcionando, nosotros estandaricemos y comuniquemos a las otras empresas u organizaciones que nuestro proyecto está ahorrando o está en el lugar en el valor, está funcionando y que nosotros compartamos esa experiencia. Yo les comento, hay una muy buena experiencia que está realizando una de las empresas que está implementando esta metodología y es el realizar premiaciones cada mes de cada uno de los proyectos que se han realizado. Tenemos, hay veces, meses de 5 o 10 proyectos, a veces solo de 2. Lo importante de esta premiación es que nosotros compartamos y comuniquemos en la organización que está existiendo, está funcionando esta metodología y que esta metodología está ayudando a ahorrarnos costos. Les comento, en esto de la implementación del Kaizen, yo he logrado ahorros en la empresa que estoy en la actualidad de más de $22,000, más o menos 10% más menos de error en el cálculo. Solo implementando es un total de 15 proyectos Kaizen en el 2019 que se implementaron y son $22,000 los que se han logrado ahorrar. Entonces, es importante que esto se evidencia al resto de compañeros y se vaya multiplicando, que lo vayamos multiplicando y vayamos conversando y que se tome esto como lección aprendida para la organización y para que puedan evidenciar que en ese punto podemos ser más competitivos, porque muchos de los Kaizen nos permiten, por ejemplo, producir más, aumentar nuestra capacidad de producción, disminuir defectos y esto a la final del año cuenta muchísimo, ¿sí? Vamos a ir cerrando un poco el webinar. Nos quedan ahorita ya 5 minutos. Quería agradecerles por su atención y sí me gustaría tener sus preguntas. Las pueden realizar si las verifican en el chat. Pueden realizar las preguntas. Me gustaría saber de ustedes, veo que estamos con 24 participantes, si tienen alguna duda al respecto del tema de la metodología de Kaizen. Y más que nada, comentarles que ahora volviendo a nuestra introducción, esta es una metodología muy fácil. Tenemos muchas técnicas, metodologías y herramientas. Ahorita podemos implementar proyectos ágiles, podemos utilizar la metodología del Scrum, podemos utilizar muchas técnicas para implementar proyectos. Pero el Kaizen realmente se basa en la disminución de los costos. Es por eso yo les pido y les llamo a que
verifiquen estos desperdicios, los 9 desperdicios que les comenté, y que ataquen esos 9 desperdicios con la metodología de Kaizen, implementando proyectos de mejora que logren reducir los costos de sus organizaciones para que puedan ser más competitivos y podamos sobrevivir, porque las 2 semanas, casi 2 semanas y media que estamos ahorita en cuarentena, que muchas empresas no han estado trabajando, va a tener un impacto súper fuerte en la economía de cada una de las organizaciones. Esta metodología, como algunas más, podemos implementarlas y no tienen un solo costo. Es cuestión solo de organizarnos al personal, dar un taller de cómo funcionan los pasos y comenzar a jugar con esta metodología. Tal vez ustedes me dicen, no me sirvió este tema digamos, de hacer el brainstorming. A mí me funcionó más hacer que la gente me mande por correo sus ideas para mejorar los procesos. Perfecto, vayamos variando un poco a la situación y a la realidad de cada una de las empresas, pero sí les invito a utilizar este tipo de metodologías que se crearon con el fin justo de disminuir costos en un momento en el mundo en donde había una crisis y era la crisis después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto ayudó a que empresas como la Toyota, como la que conocemos, logren mantenerse y mejorar sus procesos. Sí, eso es. Y quisiera saber si tienen alguna pregunta. Por favor, pueden hacérmela, escribirla al chat. Si no hay alguna pregunta, les comento, el documento de la presentación se encuentra en el webinar, lo pueden bajar, es un PDF. Y si tienen preguntas también pueden consultar a Elite Logis y se pueden comunicar conmigo directamente para contestar cualquier pregunta que tengan acerca del tema. Les quiero agradecer muchísimo por su atención. Espero poder contar, no puedo ver ahorita, nadie me ha hecho ninguna pregunta. Espero que haya quedado bastante claro con los ejemplos que he dado el tema de la metodología de Kaizen y el impacto que puede traer si la utilizamos en estos momentos de crisis. Les agradezco muchísimo y estaríamos conversando en otra próxima ocasión. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.